pretérito o puede ser clase imperfecto. En este caso, nosotros ahora estamos viendo clase el imperfecto, pero también podemos ver que aprendimos el pretérito, ¿sí? Que lo vimos en el capítulo 9, y el otro tiempo verbal clase sería el imperfecto. La conjugación del imperfecto es mucho más fácil que el pretérito, ¿está bien? Y clase, el imperfecto se usa para hablar de pasado, pero diferente a pretérito. Vas a usarlo cuando estás hablando de un tiempo en el pasado que es habitual, algo que haces o que hiciste, perdón, siempre, algo recurrente, o un pasado que no es específico, ¿sí? Lo único que sabes es que fue en el pasado, pero no en un tiempo específico. También usamos el imperfecto para hablar de descripciones de cómo te sentiste, cuando describes, por ejemplo, cómo era tu abuela, usaríamos el imperfecto. Siempre usamos, ojo, el imperfecto para hablar de la hora, la edad, también del clima, clase. Por ejemplo, cuando dices, tenía 20 años cuando viajé a Argentina, ¿sí? O eran las 3, era la 1, hacía frío. Como pueden ver, cuando estoy describiendo la hora, la edad o el clima, el tiempo en el pasado, necesitamos usar el imperfecto a menos que es interrumpido, como una acción que interrumpe, ¿no? Una acción específica en el pasado. Por ejemplo, yo viajaba por el Perú y el domingo, ese día hizo frío. Estoy hablando de weather, que sería imperfecto, pero cuando es una acción que interrumpe, entonces va a ser pretérito. Pero en general va a ser imperfecto. Ahora, clase, entonces con eso les voy a hablar un poquito sobre el imperfecto. La conjugación del imperfecto es muy fácil. Y eso es porque cuando el verbo termina en ar, clase, ¿sí? Es muy fácil porque tú tienes que recordar solamente aba, ¿sí? Y luego, clase, cuando el verbo termina en er o ir, lo único que, y lo más importante que debes recordar es ia, como la canción ia, o. So, without the o. Ia, and I say ia, because los dos, tanto er como ir, terminan en ia. Y miremos los ejemplos acá entonces. Por ejemplo, clase viajar. Viajaba, viajabas, viajaba. Pueden ver que hay una S aquí, porque es la forma del tú, obviamente, ¿sí? Pero es igual como pueden ver acá y acá. Luego tenemos clase nosotros viajábamos. Uy, ahí está el acento. Y es un verbo regular. So, cuando el verbo es regular, clase, necesitan recordar esta aba, ¿sí? Y esta ia. Ahora, obviamente, clase, como pueden ver, hay un acento aquí, ojo, ¿sí? Hay un acento. Y ese es el único, ¿sí? Que van a tener acento. Entonces, por favor, recuerden, nosotros viajabais, vosotros viajabais, ellos viajaban. Luego, clase, cuando el verbo termina en eran, ir, como les dije, necesitan recordar ia,
con acento obvio acá. So, ia, bebía, yo bebía, tú bebías, pero I have that S, because es la forma de tú. Sí, no es tan difícil recordar. Él bebía, bebíamos, y pueden ver clase en cada IA, we have that accent, necesito el acento. So, vosotros bebíais, ellos bebían. So, IA, siempre acento acá, como pueden ver, clase, acá, you need that accent en IA. Yo escribía, tú escribías, él escribía, nosotros escribíamos, vosotros escribíais, escribían. Entonces, resumen, cuando el verbo termina, todo verbo regular que termina en ad, just remember ava. Y clase, lo más importante sería que recuerden que la forma de nosotros necesita siempre acento. Ah, vamos. El resto no tienes que preocuparte, ¿no? Porque es aba, abas, aba, avan, ¿no? Que es la N cuando es more than one, plural. Y luego clase en la forma de terminación er, an, ir, siempre necesitas acento y tienes que recordar IA. Ahora miremos un poquito clase, ¿qué pasa cuando el verbo no es regular? ¿Sí? Miremos un poquito los cambios ortográficos o cambio, si hay cambio de raíz acá. Entonces voy a subir esto y miremos. Clase, creo que es una buena noticia en que ya no hay cambio de raíz en el imperfecto, ¿sí? Qué bueno, ¿no? Entonces, cuando el verbo termina en ar, ¿sí? En el presente del indicativo almorzar, nosotros teníamos lo que se llama root change, cambio ortográfico, ¿sí? Por ejemplo, acá. Pero fíjense que en el imperfecto ya no hay. You just keep the, ¿no? La raíz se queda igual. So you just go, almorzar, almorzaba. Es fácil, ¿sí? No tienes que preocuparte porque no hay cambio de raíz. Entonces, ending, teníamos clase perder, pierdo, pero fíjense acá, perdía. So, la raíz va a estar igual. Presente del indicativo pedir, el verbo que termina en ir, pedía, es igual. Solamente recuerden aba, ia, porque eran, ir es igual, ¿no es cierto? La conjugación en el imperfecto. El imperfecto del verbo hay es había, ¿sí? Esto es algo que tienen que también recordar. Ahora miremos clase que solamente hay 3 irregulares, ¿sí? Solamente hay 3 irregulares en el imperfecto. Eso quiere decir que todo el resto de los verbos es regular. Si estudian estos 3 verbos, no hay manera que se equivoquen. ¿Por qué? Porque el resto es todo, ¿no? Regular, no hay cambio de raíz. Solo hay 3 verbos irregulares y eso es ser, ir, ver. Nosotros estamos bastante familiarizados con el verbo ser, ir. En el español 1 aprendimos que eran irregulares también. Y acá, como ustedes pueden ver, en el imperfecto también es irregular. Y la conjugación es bastante diferente, entonces tienen que mirar y tener cuidado, ¿sí? Practiquen escribiendo si es necesario. Miren acá, era, eras, era, éramos. ¿Por qué acá puse una flecha? Porque hay acento. Y si se fijan, hay acento también acá. Entonces, tienen que tener cuidado en la forma de nosotros a regular, vamos, teníamos acento. Guess what? Ahora, con el irregular también en nosotros vamos a tener siempre acentos, tanto en ser, ir, ver. Actually,
ver, vas a tener acento en todas. ¿Por qué? Porque es ia. ¿Está bien? So, era, eras, era, éramos, erais, eran. Ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. So, en el verbo ver, clase, ustedes tienen que recordar que es ia como, ¿no? El regular, que termina en ia. Ahora, acento en todas, nosotras, nosotros, you will have accent, clase también, ¿sí? En ser, añer.